No, ahí vemos las imágenes. No entendí si hay heridos o no, espero que no. No hay heridos, Okay, Hugo. okay. El conductor del camión pudo salir a tiempo y no sufrió ningún tipo de herida. Bueno, es un hecho que produce un problema y por supuesto los daños que tendrán que afrontar y el seguro, pero sin heridos, es un buen dato. Gracias, Romina, volvemos con vos en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, Silvia Nosperato sí, estaba anotando, tiene mucho para opinar, son muchos los temas, pero comenzamos por la economía. Precios justos, Silvia. Bueno, la única reflexión que hay que hacer es por qué daría resultado una receta que se probó muchísimas veces en nuestra historia y siempre fracasó, ¿no? Repetir un fracaso, no sé por qué esta vez sería una garantía de éxito. Así que creo que lamentablemente por más incorporación de tecnología que le pongamos al rastreo de los precios, este plan sin un ordenamiento de la economía y sin frenar la inflación va a volver a fracasar. Rubén, tienes una pregunta. No, el tema es si va a volver a fracasar, ¿qué escenario tenemos para el año que viene? Porque básicamente todos los proyectos de campaña, incluso los planteos que hace la oposición, son en base a precios delirados que tenemos este año. 500 pesos el pan en diciembre, una incontrolable el tema de la carne, bueno, un poco menos, pero también siguió subiendo. Si esto fracasa, como todos sabemos, hay un libro que está de moda en este momento, que son 4.000 años de historia de controles de precios, que se está leyendo muchísimo, hace tiempo que se está leyendo muchísimo ahora. ¿Lo habrá leído Sergio Massa? Seguro que sí. Pero ¿qué horizonte tenemos el año que viene? Olvídate de los controles de precios, que sabemos lo que va a pasar. Bueno, yo creo que lamentablemente la herencia que va a recibir el próximo gobierno va a ser muchísimo peor, digamos que sin dudas peor que el 2019, donde nosotros dejamos un país con equilibrio fiscal, pero muchísimo peor que la que recibió Juntos por el Cambio en el 2015 y vimos el nivel de inflación es probablemente lo que más nos preocupa, digamos, ¿no? Y lo que más nos debería ocupar, ¿no? Pero parece que solamente nos preocupa, pero no lo está ocupando al gobierno. Y por eso es que a veces es tan difícil cuando nos preguntan ¿y qué van a hacer? Y ¿vos tenés idea de cuáles son los números? ¿Con qué reservas va a estar el Banco Central el año que viene? ¿Cuánto va a ser la tasa de las LELIQ que vamos a pagar? ¿Cuánto va a ser la deuda cuasi fiscal? ¿Cuánto va a ser la deuda en general? ¿Y cuánto va a ser la inflación? Porque si alguien tiene esos datos, tal vez es posible, digamos, anunciar medidas. Yo creo que sin actualizar los intereses que cargan, hoy tenés proyectados 11.000 billones con B y de los nuestros, 11.000 billones de pesos de vencimientos de títulos del Ministerio de Economía, del Tesoro, y tenés 10.500 billones del Banco Central. Si tenés 22.000 billones, vos estás aprobando ahora un presupuesto que el gasto total es 28.500 billones o 28.700 billones. Solo de deuda del Banco Central y del Tesoro tenés 22.000 billones. Sí, sí. Ya de los números, viste, te vas escribiendo y no se llega con los ceros. Ya nos llegamos. Pero está muy bien, digamos, estos datos que da Rubén, porque porque hay una sensación de crisis. De hecho, creo que todos vemos que el consumo se está frenando, digo, de la visión que puede tener cualquier ciudadano, ¿no? Que la inflación está creciendo, que el salario no te alcanza. Pero mirar los números nos tiene que dar cuenta de cuál es la realidad. Y realmente creo que la realidad económica de la Argentina es todavía mucho peor que la percepción que hay en la calle sobre esta realidad económica. Por eso, predecir de acá al año que viene me parece que ni un mago puede predecir lo que va a pasar. Pero si hay algo que sí podemos predecir es que si repetimos las mismas recetas vamos a tener el mismo fracaso y este control de precios va a fracasar como fracasaron todos los anteriores. Ahora, mi sensación es, y traigo esta palabra, excepciones, ¿no? Yo escuchaba a algunas empresas que se quejan porque dicen que está muy complicado, sobre todo estas excepciones que tienen con el tema de las importaciones, de los permisos de las importaciones. Entonces hay insumos básicos que están frenando la producción de la Argentina. Las excepciones de 1.800 productos contra 88.000 que hay en un supermercado. Las excepciones de esto, del otro. Es como un relato, una pantalla que en realidad, como vos decís, Silvia, no muestra la realidad. Ahora, ¿cómo se puede desactivar esto? Porque en el fondo la gente se la cree. Yo creo que
no sé si se la va a creer esta vez, porque lo que va a haber rápidamente es que esto no va a estar funcionando. Y la inflación se siente, es lo que la gente más siente, ¿no? Se siente en el bolsillo, lo mismo que, digamos, seguramente después hablarán de los anuncios de jubilados. Digo, podrán vender que hay un aumento en las jubilaciones, pero cuando el jubilado cobre y vea que compra menos que lo que compraba el mes anterior, se da cuenta que el aumento no existió. Y antes de Rubén, que tenemos un montón de preguntas, ya llegó Martín Siracusa, también es economista, es el tema del día, es el tema que viene, por supuesto, la economía, el plan precio justo, la inflación. Pero hoy escuchaba un supermercadista que decía lo siguiente: me piden, por ejemplo, vender el aceite a 500 pesos, pero el mayorista me lo trae a 800 y otro me lo trae a 600. Entonces no hay manera de que funcione, Silvia. Definitivamente, este plan está llamado a fracasar como todos los anteriores, lo veremos en pocos meses. Lo que nos tiene que preocupar y ocupar es exigir efectivamente un plan antiinflacionario, porque no hay forma de resistir con este estiramiento de la mecha de la bomba de la economía. Estamos todos jugando, parecería en la Argentina, el gobierno está jugando a tirarle la bomba al que sigue. Pero yo creo que no se están dando cuenta que cada vez es menos posible pensar que esto va a suceder, porque falta demasiado hasta la próxima elección. No, a ver, nadie mejor que los diputados para conocerlo a Sergio Massa, porque han convivido, negociado y hablado mucho con él. Yo creo que es un logro lo de Diego Leuen de hace un rato, Hugo. La no respuesta de Massa. Es un Massa que no si tenemos que no después, lo vamos a y le quería mostrar. preguntar, le quería preguntar a Silvia específicamente esto, que ustedes que lo conocen también, ¿cómo lo ven a este Massa saliéndose de personaje? Cuando Massa le contesta esto, ¿no? Diciendo, bueno, yo te respeto, ese no es Massa. Este es un Massa nervioso. Bueno, yo creo que lo que reflejó, yo creo que hay nerviosismo en el equipo económico. Digo, creo que son conscientes. El equipo económico es consciente de la situación que está atravesando la Argentina, distinto del equipo de gobierno que vive en Narnia, ¿no? Digamos, el presidente tratando de resolver la crisis de Rusia y Ucrania. Es cierto eso, es cierto que fue... La paz. Es cierto que se autopercibió como un mediador o en todo caso fue a hacer una gestión con Macri. un documento. Sí, las autopercepciones claramente a veces difieren bastante de la realidad. Creo que viven... Y no solamente el presidente, ¿no? Parte del gobierno vive absolutamente en Narnia, la vocera presidencial vive en Narnia, digo, todo lo que sucedió en las últimas horas es terrible y muestra una desconexión con los argentinos gigantesca. No creo que sea el caso del ministro de Economía ni del equipo económico, tanto de él, Rubinstein, lo que hemos escuchado en las últimas horas. Me parece que hay conciencia, están intentando hacer algo, pero no están definitivamente en condiciones de tomar las decisiones de fondo que tal vez ellos mismos creyeran que hay que tomar, porque políticamente la coalición no lo sostiene y no podrían resistirlo, y lo estamos viendo con estas peleas, bono sí, bono no para los trabajadores, suma fija sí, suma fija no. Me parece que como no pueden resolver internamente, ponerse de acuerdo en un plan, están haciendo paliativos, pero yo creo que Massa se da cuenta y esta reacción, como vos decís, no es propia de Massa y demuestra este nerviosismo. Y yo estoy pensando en cómo ayer se habló del aumento de los jubilados. Es más, la titular del ANSES dijo que le devolvían la alegría, una recuperación, y Sergio Massa estaba allí con ella, y me parece que, hablando con varios, entre ellos Eugenio Semino, que los representa, dijo que están perdiendo cada vez más con la inflación. ¿Es así? Definitivamente, los jubilados se están perdiendo. Miren, cuando votamos esta fórmula jubilatoria, que era la doble traición que hizo el oficialismo. El oficialismo hizo campaña diciendo que iba a dejar de pagar las LELIQs para aumentarle 20% a los jubilados. Ni bien asumieron, primera medida que tomaron, eliminaron la movilidad, detuvieron la movilidad jubilatoria por un año. Eso es tan grave, digamos, tan grave, creo que pasó desapercibido. Es tan grave como lo que hicieron con Olivos, digo, de una gravedad tremenda. Después cambiaron la fórmula. Cuando votaron la fórmula, ¿qué les dijimos? Están mis discursos en el Congreso. Sí. Esta fórmula no va a funcionar, van a perder con la inflación todos los meses. Hicieron una fórmula que no se corresponde con el aumento de la inflación. E inclusive, cuando la fórmula va a dar más, tiene una cláusula para que dé siempre en detrimento de los jubilados. La fórmula anterior, ¿cuánto estarían cobrando los jubilados hoy? ¿Tenés bueno, mira, hay una cosa que es
Antes se actualizaba cada 6 meses y ahora cada 3 meses. Entonces vos tenés que medir la fórmula contra fórmula. Claro. Obviamente ahí hay el efecto inflacionario de los 3 meses de desajuste. Ahí hay análisis de Alejandro Chiti, entre otros, que son especialistas en este tema, que dicen que con la fórmula y sin el rezago, digamos, tomado con el mismo periodo, la fórmula daría más. Lo importante es que esta fórmula dejó de lado la inflación, que nosotros decíamos tiene que ser la base del ajuste, por la recaudación tributaria y la variación salarial, pero siempre el que dé menos, además de eso, ¿no? Que es esta clausulita que está metida ahí adentro. Y lo peor es que ellos han hecho 2 cosas. Achataron la pirámide, le mienten a los jubilados todos los meses porque al darles el bono, parecería que con el bono compensan, por eso dice la inflación va a dar 107, pero en realidad es porque están contando los bonos. Claro. Y eso no es la jubilación real, digamos, que sale de la fórmula, porque el día que dejan de dar los bonos, eso queda muy por debajo de la inflación, así que les mienten. Tienen que compensar con bonos y están sobre todo perjudicando en el achatamiento de la pirámide a los que cobraban la jubilación promedio, no los de la mínima, sino la jubilación promedio, que ellos sí han perdido entre el 16 y el 30% en la medida que aumentaban, que tenían jubilaciones más altas, más perdieron con la fórmula de Alberto Fernández. Bueno, Roberta habló de la alegría. Me parece que hay 2 palabras que van a estar circulando en los próximos meses, esperanza y alegría. Pero Martín Siracusa es economista y va a hablar de los precios justos. Le pregunto, ¿puede funcionar un control de precios? Yo pensé, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo creí que iba a hablar de la alegría, de la esperanza, venía a dar buenas noticias. Bueno, ¿sabes cuál fue el primer control de precios que se hizo en la historia? Fue un romano, un emperador romano, Diocleciano, en el año 301 a.C. Controló todos los precios de la economía, todos, hasta los salarios de los soldados, ¿no? Porque era Roma. Obviamente fracasó. Y acá yo quiero decir por qué fracasó. Nosotros ayer tuvimos un evento técnico en Rosario con Patricia Bullrich y que estuvo un premio Nobel a la distancia, Tom Sargent, que es especialista en inflación. Y estuvo describiendo por qué los gobiernos tienen inflación y cómo se para la inflación. Y dice, los gobiernos tienen inflación cuando hay déficit fiscal durante varios años. Y entonces dice, ¿y cómo se para la inflación? Bueno, tienen que dejar de tener déficit fiscal durante varios años. Correcto. O sea que un premio Nobel. O sea que no hay demasiado para inventar. Yo sé que este gobierno ha tenido distintos equipos económicos que han traído distintas soluciones que son siempre las mismas y que el único objetivo que tiene este plan de precios justos es no hacer lo que tienen que hacer para bajar la inflación. Claro, que es dejar de emitir y bajar el gasto público. Exactamente, claro. Obviamente no vas a dejar de emitir mañana. Lo que pasa es que si vos tenés un problema social, no vas a recurrir a los dólares. Esto es como una cuenta muy sencilla. Ahora Rubén lo va a explicar mejor, seguro. Pero si vos tenés a la gente en la calle gritando, los comedores sin comida, bueno, todos los problemas que sabés que hay en materia social, vas a recurrir a la emisión. Yo no sé cómo está Rubén la emisión, pero calculo que ¿se frenó o no en este tiempo? Massa dijo que no iba a nombrar empleados públicos, ingresaron entre 11.000 y 15.000 en la plantilla hace poco. Dijo que iba a transformar en trabajo los planes sociales y todavía estamos esperando. Yo te digo no en la medida, a ver, no estamos en la medida en la que estábamos hace un año. De emisión. Pero, sí, pero te digo que no, pero Martín te lo va a contestar mejor que yo. Te lo contesto con un dibujito, sigan mi dedo. La inflación, la emisión monetaria vino así desde que asumió Alberto Fernández. Crece, ahora hicieron así. Claro. Pero sigue creciendo. Claro, menos. En diciembre, ¿qué va a pasar? Claro. Bueno, hoy lo nombró, hoy dijo Massa. Esta semana, ayer, el gobierno salió a licitar porque tenía vencimientos y quería bajar la presión de los vencimientos de deuda que tenía que pagar noviembre y diciembre. Consiguió el 60% de lo que necesitaba. O sea, seguramente va a ser otra licitación, pero si tiene la misma suerte que ahora, tiene que prender la maquinita para pagar ese 40% que le falta. Bueno, lo que tendría que hacer es no prender la maquinita, porque cada peso que emite el Estado en este punto es menos ingresos para la gente. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuánto hubiera sido la fórmula recién discutían? La fórmula anterior lo que hacía era seguir la pauta inflacionaria. Entonces hubieran no perdido nada los jubilados, aproximadamente 0 de pérdida. Hubiera mantenido el valor.
Con la nueva fórmula, lo que se hizo fue bajar las jubilaciones un 15% en términos reales. O sea, quizás la diferencia hubiera sido parecida a un 15-20% y quizás estarían cobrando 60.000 pesos en vez de 50.000. Digo, el cálculo es muy difícil de hacer. Los datos el INDEC no los tiene todos publicados. Cada vez el INDEC publica menos datos. Y eso hace que sea para nosotros los economistas muy difícil sacar las cuentas. ¿Qué nos espera para fin de año, de acuerdo a la economía, los datos que vos tenés, y en el 2023? ¿Qué pensás? ¿Hay un plan Massa? ¿Hay un plan estirar la crisis, aguantar con las reservas, como se pueda? Mira, yo no quise hacer chistes con el tema del humo en el Ministerio de Economía, porque estaba esperando a ver si había algún lastimado, algún herido. Pero ya es momento de que podamos hacer chistes, digamos, ¿no? Hasta acá el plan es humo. El plan es todo humo. Es un plan corporativo en donde cada sector de la economía, amigo del gobierno, amigo de Massa o del equipo económico, de quien sea, trae soluciones parciales. Y esas soluciones parciales se vieron en el debate del presupuesto. Uno mira el presupuesto. Cuando entra a la Cámara de Diputados, cuando sale de la Cámara de Diputados, ¿saben cuánto nos salió el pase de la Cámara de Diputados? Y nos podría haber salido mucho más caro porque estaba ahí los penatos y muchos diputados votando en contra de muchos artículos. 500.000 millones más, o sea, 0,5 puntos del PBI extra del presupuesto que se había enviado. Porque fue corporativo, porque agregaron 85.000 millones de pesos para Moyano, porque agregaron, y sin contar los impuestos, ¿no? También aumentaron impuestos, como por ejemplo el de la tasa aeroportuaria que ya existía y ya era para la PCA. Pero igual se creó un impuesto. Pero además, se le pide esfuerzo a la población, a los sectores que están reclamando, y la dirigencia no se toca ningún privilegio, digo, pensando en el gasto público, pensando en el Mundial, que es un episodio que nos gusta a todos. Me parece que desde el Estado, ¿no, Silvia? ¿Se han gastado y a qué dólar se gastan la que van a gastar en Qatar? Bueno, ahí la diputada Karina Banfi, que hizo un trabajo muy minucioso sobre esto, dice que el Mundial de Qatar le va a costar 10 millones de dólares a la Argentina, solamente la cobertura de los medios públicos que llevan un plantel de 27 personas durante 40 días. Faltan alimentos en los comedores escolares, escolares y comedores que se abren. Contaban el otro día un par de dirigentes que se abren como ninguna otra actividad los comedores en el conurbano bonaerense. Y donde van a comer la gente de clase media con trabajo, ¿no? Sí. Que esa es una Absolutamente. diferencia, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Bueno, yo lo decía en el debate de presupuesto. Estos gastos, estos acuerdos corporativos, el presupuesto es que hay que mirarlo en detalle porque es esta suma, es una radiografía de la Argentina corporativa donde cada sector se fue llevando una ventaja que en un momento donde la Argentina está en déficit quiere decir que la pagamos todos los demás, ¿no? El que no recibe la ventaja la paga, porque no hay un superávit donde uno pueda decir la ventaja se paga de este superávit. Así que cada vez que tengamos presupuesto deficitario y veamos estos arreglos para un sector, este aumentito de impuestos que para ayudar a la industria electrónica, este beneficio para un sindicato, para un gremio particular, sepamos que lo pagamos todos los demás. Todo el que no recibe ese beneficio lo paga. Así que, y en este presupuesto yo le decía, miren, se gastaron 84.000 millones para los camioneros de Moyano y destinaron 27.000 millones para la urbanización de barrios populares donde viven 5 millones de argentinos pobres. 130.000 beneficiarios de gremio de camioneros contra 5 millones de argentinos pobres que recibieron la mitad, un poco menos de la mitad que lo que recibieron los camioneros. No hay igualdad posible.